Declaraciones y avisos. La declaración ha sido definida como el acto del particular legítimamente interesado en el procedimiento de comprobación o de liquidación correspondiente, realizado en cumplimiento de un deber y consistente en una manifestación de conocimiento de los datos de hecho y de derecho con base en los cuales puede determinarse el an y el quantum de una obligación tributaria material, siendo dirigido dicho acto a la administración tributaria. La naturaleza de la declaración es un acto del particular frente a la administración tributaria, que está sujeto a la verificación de dicha administración. En México se ha adoptado la declaración fiscal como instrumento formal de determinación e información tributaria con consecuencias jurídicas. Las declaraciones tributarias cumplen funciones de informar al fisco sobre los hechos para él desconocidos, o bien para enterar las contribuciones. Además de las declaraciones, en donde se manifiesta la determinación de las contribuciones, o se plasma la información requerida en las disposiciones fiscales, las leyes tributarias también prevén en algunos casos la presentación de avisos, los cuales también están revestidos de ciertas formalidades, y su presentación u omisión generan consecuencias de derecho. De conformidad con el artículo 31 del Código Fiscal Federal, las personas deberán presentar solicitudes en materia de Registro Federal de Contribuyentes, declaraciones, avisos o informes en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, formatos electrónicos y con la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, enviando a los correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, debiendo cumplir los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto, y en su caso, pagar mediante transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto a escrituras o poderes notariales y este no sea digitalizado, la solicitud o el aviso se podrá presentar en medios impresos. Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior en las oficinas de asistencia al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, proporcionando la información necesaria a fin de que sea enviada por los medios electrónicos a direcciones electrónicas correspondientes, y en su caso, abonando la transferencia electrónica de fondos. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar a los organizadores que agrupen a los contribuyentes que las mismas reglas se señalen para que a nombre de estos se presenten las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que exijan disposiciones fiscales. En que las formas para la presentación de las declaraciones y expedición de constancias que prevengan las disposiciones fiscales no hubieran sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades fiscales a más tardar un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas formas publicadas por la citada dependencia y, si no existiera forma publicada, las formularán en escrito que contenga su nombre, denominación o razón social, domicilio y clave de Registro Federal de Contribuyentes, así como el ejercicio y los datos relativos a la obligación que pretendan cumplir. En el caso de que se trate de la obligación de pago, además el monto del mismo. Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo se darán a conocer en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, los cuales estarán apegados a las disposiciones fiscales aplicables, y su uso será obligatorio siempre que la difusión de la página mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de anticipación a la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlos. Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas de conformidad con las leyes fiscales respectivas continuarán haciéndolo en tanto no presenten los avisos que correspondan para los efectos del Registro Federal de Contribuyentes. Tratándose de las declaraciones del pago provisional o mensual, los contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones siempre que haya cantidad a pagar, saldo a favor o cuando no resulte cantidad a pagar con motivo de la aplicación de créditos, compensaciones o estímulos. Cuando no existe impuesto a pagar ni saldo a favor de ninguna de las obligaciones que deba cumplir, en declaraciones normales o complementarias, los contribuyentes deberán informar a las autoridades fiscales las razones por las cuales no se realiza el pago. Los representantes, sea cual fuere el nombre de que se les designe de personas no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, están obligados a formular y presentar a nombre de sus representantes las declaraciones, avisos y demás documentos que señalen las disposiciones fiscales en los términos del párrafo primero de este artículo. Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo podrán enviar las solicitudes, declaraciones, avisos, informes, constancias o documentos que exigen las disposiciones fiscales por medio del servicio postal en piezas certificadas en que el propio Servicio de Administración Tributaria lo autorice, conforme a las reglas generales que al efecto expida,
En este último caso se tendrá como fecha de presentación la del día en que se haga la entrega a las oficinas de correos. En las oficinas a que se refiere este artículo, se recibirán las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos, tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones. Únicamente se podrá rechazar la presentación cuando deban presentarse a través de medios electrónicos o cuando no contengan el nombre, denominación o razón social del contribuyente, su clave de registro federal de contribuyentes, su domicilio fiscal o no contengan firma del contribuyente o de su representante legal o informe clave del registro federal de contribuyentes del contribuyente o de su representante legal, o presenten tachaduras o enmendaduras o tratándose de declaraciones, estas contengan errores aritméticos. En este último caso, las oficinas podrán cobrar las contribuciones que resulten de corregir los errores aritméticos y sus accesorios. Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración o aviso y se omita hacerlo por alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración o aviso por una contribución omitida. Las personas obligadas a presentar la solicitud de inscripción o avisos en términos de las disposiciones fiscales podrán presentar su solicitud o avisos complementarios, complementando o sustituyendo los datos de la obligación o aviso original, siempre que los mismos se presenten dentro de los plazos previstos en las disposiciones fiscales. Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la presentación de declaraciones, se tendrá por establecido el de 15 días siguientes a la realización del hecho de que se trate. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de CRAL, podrá facilitar la recepción de pagos de impuestos mediante la autorización de instrucciones anticipadas de pagos. A petición del contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria emitirá una constancia en la que se señalen las declaraciones presentadas por el citado contribuyente en el ejercicio de que se trate y la fecha de presentación de las mismas. Dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para ello, el Servicio de Administración Tributaria contará con un plazo de 20 días contados a partir de que sea enviada la solicitud correspondiente en documento digital con firma electrónica avanzada a la dirección electrónica que señale en el citado servicio mediante reglas de carácter general y siempre que se hubieran pagado los derechos que al efecto establezcan en la ley de la Avisos al Registro Federal de Contribuyentes. Es imprescindible conocer que todos los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes tienen la obligación de actualizar los datos manifestados en el RFC cuando estos se modifiquen. A estas modificaciones se les denominan como avisos ante el RFC. En este sentido, los contribuyentes deben estar inscritos en el RFC y tener un certificado de firma electrónica avanzada, según los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación y 25 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Los avisos que el contribuyente deberá presentar ante el Registro Federal de Causantes son: corrección o cambio de nombre. Este aviso se produce cuando seamos personas físicas y modifiquemos para corregir nuestros nombres o apellidos. Cambio de domicilio fiscal. Este aviso se genera cuando establezcamos nuestro domicilio fiscal en un lugar distinto al manifestado en el RFC. Suspensión de actividades. Únicamente si el contribuyente interrumpe sus actividades de forma total y no ejerza ninguna. Reanudación de actividades. Este aviso se puede presentar únicamente tras una suspensión de actividades. Apertura o cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos. Cancelación en el RFC por defunción. Una de las pocas formas de dar de baja el RFC a través del formulario RX, que es solo para los contribuyentes que estuvieron registrados por brindar servicios profesionales. Este trámite lo puede presentar cualquier familiar de la persona que fallezca o tercero interesado. Apertura de sucesión o cancelación del RFC por liquidación de la sucesión. Se presentará por el representante legal de la sucesión en caso de que fallezca una persona obligada a presentar declaraciones periódicas por cuenta propia.